¿Qué tal, alumnos? Continuando con la clasificación de los seres vivos iniciadas en la clase anterior, habíamos mencionado que Whittaker clasifica a los seres vivos en 5 reinos, tomando en cuenta aspectos morfológicos y fisiológicos. Los seres vivos se clasifican en reino monera, reino protista, reino fungi, reino animal y reino plantario. Desarrollamos uno de los grupos más primitivos, el reino monera, conformado por las bacterias. Ahora desarrollamos el mundo de los protozoarios, que conforman al reino protista. Los protistas están conformados principalmente por organismos denominados protozoarios, que guardan cierta afinidad con el origen de los animales. Se ha determinado que un grupo de protozoarios denominados cuanoflagelados dio origen a los animales. Pero no solamente eso, sino que este grupo es un grupo muy diverso. Tiene una serie de aspectos morfológicos y fisiológicos heterogéneos que también se emparentan o también hay cierta afinidad con los demás grupos, como por ejemplo los hongos. Las características más relevantes de este grupo es que son organismos conformados generalmente por una sola célula. Son organismos unicelulares, semejantes al grupo del reino monera, conformado por las bacterias. La diferencia entre las bacterias y los protozoarios que conforman el reino protista es que estos organismos, aparte de ser unicelulares, son organismos eucarióticos. Es decir, sus células presentan un núcleo definido. El inicio de la formación de una célula eucariótica va a ser una de las características que se va a repetir en los demás grupos. Los únicos organismos unicelulares están en este grupo, en el reino protista. Pero también encontramos organismos coloniales y organismos que tienen una complejidad mayor, pero generalmente son eucarióticos unicelulares. La otra característica de este grupo es que todos son heterótrofos, es decir, ellos no tienen la capacidad de poder producir alimentos, sino se abastecen de otros organismos para poder abastecerse de energía. Son organismos heterótrofos. Su nutrición heterótrofa es diversa, ¿no? Pueden alimentarse o pueden ingerir sustancias disueltas y se llaman osmótrofos, ¿no? Pero si ingieren partículas mucho más grandes o partículas sólidas, ¿no? Se denominan fagótrofas, ¿no? o por fagocitosis. Se alimentan por fagocitosis. Y ahí tenemos organismos como la ameba. Aquí tenemos a una ameba, por ejemplo, que es un protozoario de este grupo, ¿no? Un protozoario típico que se alimenta por fagocitosis es la ameba. Aquí tenemos, por ejemplo, otros protozoarios como el Didinium, ¿no? Que está ingiriendo o está ingestando, ¿no? A otro protozoario que es el paramecio. Entonces, los fagostótrofos, ¿no? O fagostótrofos porque ingieren alimentos, partículas mucho más grandes. En cuanto a su metabolismo, ya habíamos mencionado que su nutrición es exclusivamente heterótrofa, pero también ellos necesitan o requieren de otras sustancias, por ejemplo, como el oxígeno. La incorporación del oxígeno, ¿no? Va a ser de forma directa. Como son organismos generalmente unicelulares, el oxígeno ingresa rápidamente un contacto directo por medio de su membrana. Ingresa el oxígeno y se elimina dióxido de carbono. Es la forma como incorpora estos gases en su metabolismo. Otra función importante en su metabolismo es la eliminación de sustancias de desecho. Hay ciertas partículas o sustancias que se generan como producto de la digestión o la degradación del alimento.
Estas sustancias son el amoníaco y la urea. Son sustancias tóxicas que si se almacenan en el citoplasma pueden eliminar o matar a una célula. Entonces, tienen que eliminarse rápidamente de la célula. Para ello, estos organismos presentan organelos denominados vacuolas contráctiles. Estas vacuolas contráctiles, como por ejemplo como lo que observamos en esta ameba, se va a encargar de eliminar estas sustancias tóxicas, ¿no? Por medio de la excreción. La eliminación de sustancias de desechos como el amoníaco y urea es una de las funciones importantes que desarrollan los protozoarios o protistas. Pero también esta vacuola contráctil tiene otras funciones, como por ejemplo la regulación de la molécula de agua. La cantidad de molécula de agua, la regulación de la molécula de agua en el interior del citoplasma es una de las funciones importantes que desarrolla la vacuola contráctil en los protozoarios. En cuanto a su hábitat, estos organismos se encuentran principalmente en medios acuáticos. Pueden encontrarse en el mar, pueden encontrarse en aguas continentales, pueden encontrarse en lugares húmedos o también pueden encontrarse en forma de parásitos. Hay ciertos organismos que son exclusivamente parásitos, grupos de organismos protozoarios que son exclusivamente parásitos, es decir, organismos que perjudican a otro organismo con tal de sobrevivir. Eso lo vamos a mencionar más adelante. En cuanto a su reproducción, estos organismos generan descendientes de dos maneras, de una forma asexual y de una forma sexual. La reproducción sexual es un mecanismo mediante el cual ellos generan descendientes idénticos al progenitor, ¿no? Idénticos al progenitor, y van a permitir generar descendientes de una forma rápida ante la circunstancia que lo favorece. Entonces, estos organismos realizan una reproducción sexual, generan descendientes en un corto tiempo. Y lo hacen de varias formas. La forma más típica es la bipartición, ¿no? Fisión binaria o bipartición. La fisión binaria puede ser de dos tipos. Por ejemplo, aquí tenemos a otro protozoario que es un tripanosoma, ¿no? Este tripanosoma se ha dividido su citoplasma, ¿no? Para generar descendientes, pero es una división en forma longitudinal a lo largo del cuerpo de este protozoario. Esta es una fisión binaria por longitudinal, ¿no? Fisión binaria longitudinal, ¿no? A lo largo del cuerpo de este protozoario. En cambio, este paramecium que observan aquí se divide de esta forma, de forma transversal, ¿no? No a lo largo del cuerpo, sino de forma transversal, ¿no? Entonces, fisión binaria de forma transversal sería la otra tipo de reproducción asexual. Longitudinal a lo largo del cuerpo, transversal de forma perpendicular al cuerpo. Hay otro tipo de reproducción mediante el cual estos organismos se incorporan a una célula huésped para parasitarla. Cuando ingresan a esta célula, multiplican sus núcleos y estos núcleos van a formar una gran cantidad de células en el interior de ese organismo o de esa célula. Estas células van a romper la membrana, van a matar a la célula, ¿no? Rompe la membrana y se liberan una gran cantidad de células. A este tipo de reproducción sexual se denomina fisión múltiple, o también llamado esporulación, porque lo que se forma aquí es esporas. Esto se desarrolla principalmente en organismos protozoarios parásitos. La reproducción sexual puede ser de tres tipos. En la reproducción sexual hay participación de gametos sexuales y generalmente hay dos progenitores. Los progenitores forman células sexuales denominados gametos sexuales. Hay tres tipos de reproducción. Una de ellas es, por ejemplo, la reproducción sexual por anisogamia. La anisogamia es cuando cada progenitor forma gametos sexuales.
Cada progenitor forma gametos sexuales que se van a unir y formar un huevo cigote que posteriormente será un nuevo descendiente. Hay una diversidad también de la forma de gametos que tienen los progenitores, que no lo voy a detallar, pero es también importante que ustedes lo sepan. El otro tipo de reproducción sexual es cuando un progenitor, un solo progenitor, reordena su información genética. Reordena su información genética formando dos gametos en el interior de ese progenitor. Estos gametos posteriormente, después de ordenar su información genética, se fusionan. Es decir, ellos mismos recombinan su información a través de gametos en su interior. En cambio, este tipo de reproducción, que es la más común que observamos en los protozoarios, se denomina conjugación y consiste en la transmisión o el transporte de la información de un individuo, de un progenitor, hacia el otro progenitor, recombinando su información genética. En otras palabras, estos progenitores van a tener una conexión, un acercamiento que les permita recombinar su información. Por ejemplo, aquí tenemos a un paramecio. Los paramecios presentan dos núcleos. Un núcleo grande, denominado macronúcleo, que no tiene función en la reproducción, y un núcleo pequeño, denominado micronúcleo, que participa en la reproducción sexual. Este micronúcleo se va a conjugar con este otro micronúcleo a través de un canal o un acercamiento entre los dos paramecios, recombinando su información genética. Este tipo de reproducción sexual es el más típico que vamos a observar y se denomina por conjugación. Ya hemos mencionado entonces las principales características de los protozoarios. Ahora vamos a clasificar y organizar a los tres grupos que conforman a los protozoarios. Hay más grupos que no los vamos a ahondar, pero vamos a resumirlos en estos tres grupos representativos. Se ha determinado para su clasificación tomando en cuenta principalmente los órganos de movimiento o órganos de locomoción. Los órganos de locomoción como los cilios, los pseudópodos son algunos criterios importantes en la clasificación o agrupamiento de los protozoarios. El primer grupo que vamos a desarrollar son los sarcomastigóforos. Los sarcomastigóforos están conformados por dos grupos. Los sarcomastigóforos están conformados por dos grupos. El grupo de aquí, representado por la ameba, conforma a los sarcodinos, ¿no? Los sarcodinos están representados por la ameba. Los mastigóforos están representados por el trypanosoma y la gardia. A ver, en primer lugar, vamos a mencionar las características más importantes de los sarcodinos. Los sarcodinos están conformados por organismos que presentan un movimiento irregular. Este movimiento amorfo irregular se debe justamente a los cambios que desarrolla la membrana. La membrana desarrolla una serie de cambios que van a generar unas estructuras denominadas pseudópodos que participan en el movimiento y en la ingesta de alimento. Estos movimientos ameboides que desarrolla esta ameba se deben justamente a los cambios que desarrolla la membrana celular. Estas extensiones membranosas van a desarrollar una serie de estructuras, como los lobopodios, como los axopodios, ¿no? Reticulopodios, que van a permitir agruparlos en diferentes tipos de organismos, ¿no? Entonces, hay varios grupos dentro de los sarcodinos que van a ser representados por estas prolongaciones, ¿no? Pero no solamente la característica es la presencia de estas extensiones membranosas, sino también se ha encontrado también estructuras rígidas y duras que protegen a estos organismos. En cambio, esta de aquí, por ejemplo, carece de esas estructuras rígidas, ¿no? Pero hay organismos que sí presentan una estructura calcárea, una estructura conformada por sílice, ¿no?
que son características justamente, características también de este grupo de los sarcodinos. Pero hablando de esta especie, vamos a observar justamente que este organismo, ¿no?, tiene un cuerpo amorfo, un cuerpo que cambia su forma justamente por las prolongaciones que van a desarrollar, ¿no? Es una característica importante que hemos mencionado, pero también en el interior vamos a observar que hay un lugar de concentración de sustancias. Y ese lugar de concentración de sustancias se encuentra cerca de la membrana, ¿no? En cambio, la menor concentración de sustancias se va a encontrar en el interior de este citoplasma. También vamos a encontrar organelas, como ya que habíamos mencionado, que son las vacuolas contráctiles, ¿no? Estas vacuolas contráctiles son justamente las que participan como regulador de la cantidad de agua en el citoplasma. También hay organelas que llevan a cabo la digestión, ¿no?, de sustancias, por ejemplo, como las vacuolas, ¿no? Esas son las características más relevantes del grupo de los sarcodinos. En el otro grupo, en el grupo de los mastigóforos, también se denomina así porque llevan un látigo pegado al cuerpo, ¿no? Este látigo pegado al cuerpo es el apéndice denominado flagelo, ¿no? Como pueden observar aquí, ellos pueden tener uno o más flagelos, ¿no?, o más flagelos. En este caso, en el caso del trypanosoma, que son generalmente parásitos, ellos presentan un flagelo que se prolonga a lo largo de su cuerpo, ¿no?, extendiéndose en la parte apical, ¿no? Estos flagelos van a tener función importante en el movimiento de estos organismos. Los movimientos que van a permitir ir en busca de su alimento o evadir a los depredadores o evadir a ciertas sustancias tóxicas es justamente la función más importante de los flagelos. Estos órganos de locomoción van a también tener importancia en diversos aspectos que vamos a mencionar más adelante, ¿no? Pero en cuanto justamente a la característica de este grupo, ¿no?, aquí hemos mencionado el trypanosoma y vamos a mencionar uno de ellos, por ejemplo, dos especies importantes como parásitos. Ahí tenemos, por ejemplo, la enfermedad del mal de Chagas. El mal de Chagas es producido por una especie denominada Trypanosoma crucis, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, también al trypanosoma. Hay otro trypanosoma, ¿no? El trypanosoma que causa la enfermedad del sueño, ¿no? Hay otro trypanosoma que causa la enfermedad del sueño también, otra especie, ¿no? Entonces ahí tenemos especies parásitas. Aquí tenemos, por ejemplo, a una especie que es Giardia intestinales, que causa problemas digestivos, ¿no?, problemas a nivel de los intestinos. Giardia intestinales. También tenemos a los tricomonas, que causan problemas a nivel del aparato reproductor y aparato urinario. Estos individuos, por ejemplo, como podemos ver, presentan más cantidad de flagelos. En cambio, en el caso de Giardia, presentan más de 4 flagelos, ¿no? 4 a 8 flagelos, ¿no? Tienen 2 núcleos, ¿no?, y estructuras internas en su citoplasma. En cuanto al segundo grupo, que son los cilióforos, que se caracteriza por la presencia de apéndices cortos en toda la periferia de su cuerpo, va a permitir en estos organismos el movimiento, ¿no? Estos apéndices cortos denominados cilios van a permitir el movimiento en estos organismos. El movimiento, pero también la ingesta de alimento por medio de un orificio que se denomina acá, que lo representamos aquí en este lugar, que se denomina boca, ¿no? Este orificio va a permitir la ingesta del alimento. En el interior de este orificio encontramos a una prolongación, a una cavidad. Esta cavidad se denomina el citostoma o citofaringe, ¿no? El citostoma o citofaringe es el lugar donde se va a incorporar el alimento. Este alimento que se ha ingerido, ¿no?, por medio de la boca y el citostoma o faringe, va a ser trasladado y degradado a diversas organelas. La organela que va a degradar estas sustancias son las vacuolas. Y las sustancias que no han podido ser degradadas serán eliminadas por otro orificio denominado citopigio. El citopigio o citoprocto, ¿no?, es un orificio particular de estos organismos.
Las sustancias degradadas son asimiladas para generar energía. Las sustancias que no van que son producto de la degradación van a ser eliminadas por la vacuola contráctil. Entre ellas tenemos el amoníaco y la urea. De esta manera, estos organismos pueden trasladar sus sustancias degradándolas y generando energía. Pero por otro lado también observamos que este organismo presenta un núcleo extenso y grande, ¿no? Este núcleo se denomina macronúcleos, que participan en los procesos más importantes, en las actividades funcionales en la célula. Actividades que van a regular el movimiento, actividades que van a regular la digestión, lo desarrolla el macronúcleo. En cambio, la actividad sexual, la actividad reproductora sexual, es desarrollada por el micronúcleo. Este individuo presenta un macronúcleo y micronúcleos. Es otra de las características de este grupo. El grupo representativo, justamente como mencionamos, la especie representativa es el paramecio, ¿no? Y finalmente tenemos al grupo de la apicomplexa. El grupo de la apicomplexa está conformado por organismos parásitos. Tienen un complejo apical en ciertas partes de su cuerpo, en la parte del ápice de su cuerpo, tienen un complejo apical conformado por las róptridas y los micronemas. Estas róptridas y micronemas van a permitir la adhesión o la fijación al organismo huésped que van a parasitar. Y aquí vamos a hablar justamente de una de las enfermedades más comunes en nuestro país, una de las enfermedades que está causando la mortalidad de muchas personas en Latinoamérica. Estamos hablando del Plasmodium vivax, que desarrolla la enfermedad de la malaria o paludismo. Y ahí tenemos, por ejemplo, al Plasmodium vivax, ¿no? que es transmitido por un insecto del género Anopheles, comúnmente denominado zancudo, ¿no? que traslada este protozoario, este plasmodio, lo traslada de personas infectadas o con la enfermedad hacia personas sanas, ¿no? Este zancudo, en el interior de este zancudo, en el sistema digestivo, se lleva a cabo la reproducción sexual, ¿no? Se forman los gametos se unen formando esporas, ¿no? Estas esporas, ¿no? Son inyectadas por medio de la glándula salival. Cuando ya pasa el proceso de la reproducción sexual, finalmente se forman las esporas que son trasladadas por medio de las glándulas salivales cuando estos organismos pican a la persona sana. Cuando pican a la persona sana, esta saliva infectada con este plasmodium es trasladada hacia el hígado. En el hígado se lleva a cabo parte de la reproducción asexual. Cuando las estas proliferan, salen e infectan a las células sanguíneas. En las células sanguíneas van a realizar multiplicación de sus núcleos. Sus núcleos se van a multiplicar en grandes cantidades por medio de la reproducción asexual por esporulación, ¿no? Generando grandes cantidades de larvas, ¿no? Larvas o gametos de estos individuos o de estos parásitos. De esta manera, los apicomplexas son los grupos exclusivamente parásitos que encontramos en los protozoarios. Bueno, jóvenes, ya con esto hemos culminado la clase, esperando que haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. ¡Chau, chau!